Bueno, niños, Hola, vamos profe. a hablar de patología placentaria. Vamos a empezar hoy con lo que tiene que ver con fisiología. ¿Listos ustedes de fisiología? ¿Saben qué es el trofoblasta? ¿Qué es? Es la. Creo que era la. O sea, una de las células de las tres láminas. No, eso era lo de el disco bilaminar, pero ese era el que no se infiltraba que en se el adhería. endometrio, sino el que se Era el quedaba que se como al lado adhería. del Y el que se mete en el endometrio común. sincitio trofoblasto. Bueno, yo sí bien, porque los niños de ahorita dijeron que no me vayan a escuchar hablar de trofoblasta. Ya. Yo voy a salir de la clase y voy a llamar a genética. Pues es que ¿Por se dónde adhería. entran las células germinales al cuerpo? ¿Dónde se originan las células germinales? Terminó. Pues las gónadas. Las germinales. Pero células germinales. Las germinales. Pues las espermatozoides en el túbulo seminal. Ya dijeron que sí habían escuchado la palabra trofoblasta. Sí, o sea, lo vimos En Morfo uno. Al principio Morfo Al 1. principio. Por lo menos sí escucharon hablar de la palabra trofoblasta. Estos no fueron a ver clase de trofoblasta. Bueno, el disco placentario es un órgano de transición entre la madre y el feto que tiene múltiples funciones. Las más conocidas son las funciones respiratorias y las funciones excretoras. Es importante que ustedes sepan que el niño, si bien produce orina durante la gestación, toda la función de excreción la hace a través del disco placentario. Tan es así que el niño sin riñones, o sea, con agenesia renal bilateral, puede llegar al término. Va a tener alteraciones por no tener líquido amniótico, porque la orina que produce el inútero va a producir líquido amniótico, pero él puede vivir sin hacer nada porque toda su función de excreción la hace la placenta. Entonces, la placenta es un órgano complejo y una de las cosas que la hace compleja es que si bien está en medio de la mamá y del feto, no es ni de la mamá ni del feto. Es un órgano distinto a los dos. Y además, el principal componente de la placenta se llama las células trofoblásticas, que son como 5 a 7 células diferentes. Y estas células van a tener la capacidad de producir sustancias y de funcionar como células de barrera, y además van a hacer todo lo que tiene que ver el proceso de fijación del disco placentario. Las principales cosas que ocurren en relación con la función de la placenta van en relación a que la dinámica de una gestación es tan variable que al principio de la gestación nosotros tenemos un disco placentario que puede ser 5 veces el tamaño del embrión, y al final de la gestación tenemos todo lo contrario, tenemos un bebé que es 5 veces el tamaño del disco. Entonces, esa dinámica hace que la placenta, que es el órgano a través del cual estamos teniendo la sangre materna y la sangre fetal, que no se tocan entre sí, sea tan dinámica la relación que permita que el bebé crezca adecuada y armónicamente para llevar a una gestación hasta el término. Vamos a tener dos componentes grandes en el disco placentario, y los vamos a llamar cara materna y cara fetal. La cara fetal es la placa corial, que es esta porción, que es esta porción que va a estar en contacto con el bebé. En la cara corial vamos a tener la parte del disco corial. Ese disco corial es el sitio a través del cual vamos a empezar a discurrir los vasos que vienen del cordón. Recuerden que el cordón umbilical va contrario a lo que nosotros sabemos normalmente. El cordón tiene dos arterias a través de las cuales sale la sangre desoxigenada del bebé con destino placenta. Y la vena umbilical es la sangre oxigenada que viene de la placenta hacia el bebé. ¿Sí? Entonces, estos vasos se van a empezar a ramificar sobre la placa corial hasta formar el cordón umbilical. Y el cordón umbilical entra al bebé y va a hacer todo lo que tiene que ver con circulación
circulación fetal. Además, en la cara corial, además de tener el plato, vamos a tener las membranas coriales. Estas membranas coriales son las que forman el saco que rodea al bebé y lo protege a través de, dentro de ese saco está contenido líquido amniótico y es en ese sitio donde el niño va a estar de manera constante toda la gestación. Este saco permanece indentro. Entonces vamos a tener una zona de unión en velcro. ¿Saben qué es un velcro? Del disco placentario contra el cuerpo uterino, que es donde está ocurriendo todo el paso de sustancias, y vamos a tener una protección externa del saco a través de las membranas coriales, porque el resto del útero, que no está teniendo la función del intercambio gaseoso, va a estar en contacto con las membranas del bebé, pero no lo van a tocar. Eso hace que yo tenga una protección inmunológica directa, porque el feto, el embarazo, es un halo injerto. El niño no es de la mamá, es genéticamente distinto. Si la mamá entra en contacto con antígenos del bebé, va a reaccionar inmunológicamente contra él. Por eso el embarazo se considera un halo injerto. ¿Sí? Y nosotras hacemos inmunosupresión para reaccionar lo menos posible a ese halo injerto que está ahí. La cara materna, que es la cara de acá abajo, la porción inferior, se llama cara basal. Esa cara basal es la que va a estar en contacto con la superficie de las vellosidades. Entonces íbamos en que los vasos del bebé vienen acá, cordón umbilical, empiezan a discurrir por el disco placentario y ellos se van a ramificar en esto que se llaman vellosidades. Yo acumulo varias vellosidades en grupitos que vamos a llamar cotiledones. Y más o menos el disco placentario, vamos a verlo como se ve este salón sin ustedes. Las mesas serían los cotiledones, donde cada espacito, por aquí debajo si le pusiéramos pedacitos serían las vellosidades, y los espacios, pasillos y demás es por donde discurre la sangre materna, y por dentro de ellos van a estar los vasos sanguíneos, y ese es el aspecto que nosotros vamos a ver en el disco placentario. Así se ve una placenta en el término, que es el embarazo que tiene más de 37 semanas. Esa es la apariencia que tiene. Esta es la cara basal, esta es la cara basal o materna, esta es la cara corial o fetal, que son van a tener esta apariencia. Entonces en la cara fetal, lo que les digo, vamos a ver las membranas corialmióticas, el cordón umbilical, y sobre la cara materna vamos a ver son los cotiledones, que es lo que vamos a tener. Nunca los componentes hemáticos maternos y fetales van a estar mezclados. Sí, en algunas ocasiones ocurre. Sí, si llega a ocurrir va a haber reacción inmunológica. Evidentemente es mucho más severa si la mamá tiene reacción negativa, pero no debe ocurrir de manera normal. ¿Cómo hacemos para que los dos componentes no se mezclen? Tenemos una membrana fetoplacentaria, tenemos una zona dinámica. Antes se llamaba barrera, pero no se puede llamar barrera una cosa que es dinámica, por eso le llaman membrana fetoplacentaria. La membrana fetoplacentaria es la membrana que va a estar separando los dos componentes y tiene 4 células o tiene 4 campos de células que van a estar funcionando para tener distancia entre ellos dos. Desde la cara fetal a la cara materna vamos a tener, empezamos el endotelio del vaso sanguíneo del feto, vamos a tener el estroma de la vellosidad, viene por dentro sin sitio y por fuera el cito. Sin sitio trofoblasto, cito trofoblasto. Esos son los 4 componentes desde la cara fetal a la cara materna. Esos 4 componentes al principio de la gestación van a tener un espesor de 10 micras. Al final de la gestación eso va a ser de 1 a 2 micras máximo. ¿Cómo hacemos para adelgazar esos componentes? Quitamos los 2 de la mitad. ¿Por qué los tengo que adelgazar? Porque les dije hace un momento, el lecho de difusión es un área específica en el útero, no es todo el útero. Esa área específica en el útero es donde yo tengo pegado el disco placentario. Y vamos a tener la dinámica de tener que alimentar a un muchacho que hacia la semana 22 está pesando 500 gramos
hacia la semana 38, 40 puede pesar 4 miligramos. Ese crecimiento que ocurre durante el tercer trimestre de la gestación depende de la capacidad de paso de nutrientes que tenga el disco placentario. El bebé en el último trimestre lo que hace es engordar, aumentar su peso, aumentar su reserva de grasa, terminar de madurar muy escasos tejidos, porque básicamente lo que el niño hace es madurar los tejidos en ese proceso. Y el aumento de peso es una de las cosas más importantes para un recién nacido. Y si nosotros tenemos ese cambio del peso, es porque tenemos una membrana de difusión que está funcionando ok. Las formas en las que yo mejoro una membrana de difusión es: la hago más grande, la extiendo, o la hago más delgada. Y la placenta tiene la opción de hacerla delgada. Entonces lo que hacemos es quitar los dos componentes centrales. Y esto va a verse así. Durante el primer trimestre nosotros vamos a ver unas membranas más gruesas, con los 4 componentes. Vuelvo y repito: cara materna a cara fetal, pesamos sincitio, citotropolasto, estroma velocitario, endotelio. Y esos 4 componentes los vamos a ver en el primer trimestre. Hasta el segundo trimestre vamos a empezar a adelgazar las vellosidades, a perder un poco el estroma. El citotropolasto se hace cada vez menos evidente, y al final de la gestación solo vamos a tener sincitio tropolasto y el endotelio del bebé. Por eso se llaman membranas vasculo-sincitiales, 1 a 2 micras de espesor. Chicos, mire, esto es tan importante como para que entiendan la dinámica de los procesos infecciosos durante el embarazo. En el primer trimestre, que una señora se infecte es gravísimo, que un bebé se infecte con alguna condición es muy grave, porque yo apenas estoy formando los tejidos. Entonces me va a causar un evento disruptivo de la formación del bebé. Pero la probabilidad es muy baja, porque el espesor es muy grueso. Si el bebé al final de la gestación se infecta, de pronto no va a haber un evento disruptivo, es decir, ya no voy a tener, porque el niño ya está formado. El problema aquí es que la posibilidad de infectarse es mucho más grande. Entonces, infectarse en el primer trimestre, por ejemplo, con sífilis es gravísimo, porque el niño se va a enfermar, pero se infectan menos de 10-15% de las mamás con sífilis. En cambio, al final de la gestación, la probabilidad de que el niño se infecte, si la infección ocurre al final de la gestación, es altísima. Y es igualmente grave, porque el niño va a tener sífilis y posiblemente vaya a tener algún tipo de alteración severa, temprana o tardía, dependiendo de la probabilidad. Esto es más o menos un diagrama con algunas de las funciones que tiene la placenta. Vamos a tratar de tocar algunos de los puntos, pasando muy por encima lo que tiene que ver con las funciones excretora y respiratoria, porque digamos que eso es lo que la gente tiene en la mente, y pues no vale la pena entrar como a discutir mucho alrededor de esto. Las formas en que nosotros hacemos las cosas es difusión, principalmente. Pasamos de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, pero nosotros también tenemos digamos que membranas con transporte activo de sustancias. Y la placenta tiene una función también adicional a todo esto de excreción y nutrición, que es la función endocrina, que es muy importante para el adecuado desarrollo del bebé. Entonces, de plano, recordemos que nosotros, para mantener una gestación, requerimos que el endometrio no se descame. ¿Por qué ocurre la descamación del endometrio? Recuerden que es por la caída de los niveles de progesterona. Porque en el momento en que cae la progesterona, nosotros empezamos a disminuir las células, y eso es lo que provoca la descamación. Entonces, el embarazo requiere un influjo progestacional sostenido. ¿Cómo se hace ese influjo secretor progestacional sostenido? El trofoblasto va a secretar una hormona que se mantiene durante toda la gestación. Una vez que el cuerpo lúteo degeneró, recuerden que al principio es el cuerpo lúteo, una vez que el cuerpo lúteo degenera, el trofoblasto entra a hacer esa función a través de la producción de una hormona que se llama coriónica humana. Esta hormona va a ayudar a mantener la gestación, y es la que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico a través de sangre o orina y mediciones de la presencia de un embarazo en cualquier localización.
pero embarazo. Es decir, hay algo que me está produciendo una hormona. Esta hormona la producen las células de trofoblasto. ¿En qué otras condiciones yo puedo tener células de trofoblasto que no sea el embarazo? Va por ese lado. ¿Pero cómo? No, una lesión tumoral que me produzca trofoblasto. O sea, es la única cosa. Y la única célula que es capaz de producir trofoblasto es la célula germinal. El embarazo, antes de que se desarrolle la placenta, se mantiene por el cuerpo lúteo, de la parte. Una vez que el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo, o sea,